¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos a revisar nuestra pregunta en Twitter. Aparece aquí en pantalla. Ante la ola de violencia contra líderes políticos y sociales en Colombia y la decisión del partido FARC de suspender temporalmente su campaña electoral, ¿qué nación quieren los colombianos? ¿Una donde se perpetúe la guerra o una donde haya caminos que conduzcan a la paz? Participe, denos su opinión. Y una vez más Estados Unidos insiste en su intención injerencista en torno a Venezuela. Washington se pronunció tras el anuncio de las elecciones presidenciales en este país suramericano, pautadas, recordemos, para el 22 de abril, como rezaba en el acuerdo de República Dominicana. Ese es nuestro primer tema del día. En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos tilda de faltos de garantía los comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Vamos a ver fragmentos de ese texto. Abro comillas. Estados Unidos denuncia la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de adelantar unilateralmente las elecciones presidenciales sin garantías para que sean libres, justas e internacionalmente validadas. Estas elecciones no tienen la anuencia de todos los partidos políticos y limitan la capacidad de las personas para participar. Al negar la participación en el proceso, el régimen de Maduro, dice el comunicado, continúa desmantelando la democracia de Venezuela y muestra lo autoritario de su gobierno. El comunicado del Departamento de Estado finaliza destacando las declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, durante la recién concluida gira por países de Latinoamérica. Dice: continuaremos presionando al régimen para restaurar la integridad de la Constitución venezolana. La respuesta contundente del gobierno venezolano no tardó en llegar. A través de otro comunicado oficial, la Cancillería venezolana rechazó la declaratoria del Departamento de Estado de Estados Unidos que pretende juzgar los resultados de las elecciones presidenciales pautadas para el 22 de abril de 2018, dice en el cuerpo de su texto. En su afán por derrocar al gobierno de Venezuela, el régimen supremacista de Donald Trump ejerce presión sobre sus subordinados internos, obligándolos a desconocer los logros alcanzados en la mesa de diálogo de República Dominicana. La administración supremacista, xenófoba, racista y guerrerista de la Casa Blanca, al pretender empañar la voluntad del pueblo venezolano a decidir su destino, se arroga una atribución que ningún pueblo le ha otorgado para prejuzgar los resultados de un proceso electoral que no ha ocurrido. Venezuela reitera su denuncia respecto a la campaña del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de las instituciones democráticas y del pueblo de Venezuela, al que continúa amenazando con la aplicación de más sanciones que afecten su estabilidad y calidad de vida. De esto y más nos cuenta nuestro corresponsal en Caracas, Joan Ortiz y Serra. Saludos, Joan. Adelante. ¿Qué tal, Rey? Saludos a ti, a toda la audiencia, y de lo que acabas de leer destacaría una palabra con la que comienza también este comunicado de la Cancillería, y esta palabra es repudio, repudio al beneplácito norteamericano ante la no firma de la oposición venezolana en estos acuerdos de República Dominicana. Una vez más utiliza la Cancillería la expresión de la injerencia que ejerce Estados Unidos sobre los asuntos internos de Venezuela, por supuesto criticando esta actuación norteamericana. Y también una cosa que comentabas tú, este hecho de que juzgue Estados Unidos las elecciones del 22 de abril. Asimismo, vuelve a acusar a Venezuela, a los Estados Unidos, de ejercer esta presión sin ni siquiera conocer, como bien decías, estos avances que se han realizado, que se han dado durante la mesa de diálogo en República Dominicana, y siempre añadiendo el comunicado con una voluntad de ejercer presión y de seguir levantando, o mejor dicho, aplicando sanciones sobre Venezuela. Pero te diría, no solo es la Cancillería la que se ha pronunciado, también conocíamos la reacción del mismo presidente Nicolás Maduro, que aseguraba que lo que tienen que hacer los grupos opositores, y realmente se refería a la MUD, le invitaba a firmar y se reiteraba como hombre de diálogo, como hombre de paz,
invitando pues a que sigan los diálogos, avanzando las negociaciones o por lo menos las conversaciones. Pero ¿qué sabemos de la MUD? De la MUD sabemos poca cosa de momento. Rey, los grupos opositores todavía no se han pronunciado. Sí que es cierto, algunas fuentes aseguran que podrían presentar un candidato de consenso, pero la propia MUD ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido. Así que a la espera de lo que puedan hacer ante los comicios del 22 de abril, los grupos de oposición se presentarán, sí, no y sobre todo cómo. Muchísimas gracias, Joan. Gracias por este reporte que nos acabas de ofrecer. Hasta la próxima. Joan Ortiz y Serra, directamente desde nuestra sala de noticias. Y en paralelo, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, continúa su gira por la dignidad. Arreaza destacó en este contexto el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su disposición de defender al país tras las declaraciones del congresista estadounidense Marco Rubio, quien sugirió un golpe de Estado en la nación suramericana. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es absolutamente patriota, además comprometida con su constitución y con el pueblo de Venezuela. Y si algo va a hacer la Fuerza Armada es desplegarse en los próximos meses para garantizar que se lleven adelante las elecciones presidenciales, que no solo están en la constitución, están en el acuerdo que en República Dominicana firmamos como gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, negociamos con la oposición política y si ellos no lo quieren cumplir, porque les dieron instrucciones de no cumplirlo, allá ellos. Nosotros, el pueblo y el presidente Maduro nos ha dado el mandato de cumplir con nuestra palabra, con nuestros acuerdos. Vamos a repasar cómo se ha desarrollado el recorrido del canciller venezolano por naciones que muestran su solidaridad con Venezuela frente a la guerra económica y los actos injerencistas de gobiernos como el de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia venezolana inició su gira en Cuba, país que ofreció un acto de solidaridad con Venezuela tras las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Posteriormente se dirigió a Belice, donde sostuvo un encuentro con el primer ministro Jean Barrow, y luego a Nicaragua, donde fue recibido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. La diplomacia de paz continuó por Surinam, donde Arreaza se reunió con el mandatario de Cibuters y la embajadora de Venezuela en esa nación, Olga Díaz. Posteriormente viajó a Trinidad y Tobago, donde sostuvo un encuentro con su homólogo Denis Mose. Jorge Arreaza se encuentra en Haití para luego continuar su gira hacia San Vicente y Granadinas. Presumiblemente en este minuto estaría volando hacia San Vicente y las Granadinas. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta del día. Ahí la tiene en pantalla. Ante la ola de violencia contra líderes políticos y sociales en Colombia y la decisión del partido FARC de suspender temporalmente su campaña electoral, ¿qué nación quieren los colombianos? ¿Una donde se perpetúe la guerra o una donde haya caminos que conduzcan a la paz? Participe. Nuestra imagen del día nos traslada a Surcorea, donde quedaron inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. La particularidad de este evento es que las dos Coreas desfilaron en una delegación unificada bajo una misma bandera por primera vez en 12 años. Con este telón de fondo han ocurrido otros acontecimientos, pero les recomiendo que se quede porque se lo vamos a contar en nuestro tema en desarrollo. Ahora nos vamos a la pausa. Nuestro segundo tema del día es Colombia. La violencia y el abandono estatal siguen a la orden del día en ese país. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC anunció hoy la decisión de suspender temporalmente su campaña electoral hasta que el Estado garantice condiciones de seguridad para continuarla, debido a las amenazas y actos violentos contra líderes políticos y sociales en esa nación. Vamos a ampliar. Por la falta de garantías. Estamos pidiendo, por supuesto, que al Estado las garantías necesarias para que podamos hacer este ejercicio político y también un acompañamiento a la comunidad internacional, a los países garantes. Las imágenes que han circulado por las redes sociales, por los medios de comunicación en el transcurso de los últimos días en desarrollo de la campaña electoral ponen en evidencia clara, digamos,
cómo un sector de extrema derecha realmente recalcitrante se opone a que existan las condiciones para que quienes estuvimos alzados en armas hasta hace muy poco tiempo podamos participar en el debate político democrático. El partido FARC denunció que al día de hoy han sido asesinados al menos 44 militantes y simpatizantes. Le exigen al gobierno de Juan Manuel Santos que brinde garantías para desarrollar el ejercicio político según lo pactado en los acuerdos de paz. Denuncian además la existencia de grupos violentos vinculados con políticos y empresarios para amenazar la participación de este partido. Hay muchas personas. Otra víctima de estos episodios fue la candidata al Senado por la Unión Patriótica, Aída Abella. El hecho ocurrió cuando Abella pasaba por el centro de Medellín en un acto de campaña y fue agredida por un candidato del partido Opción Ciudadana. Aída Abella llamó a rechazar estos actos y a no caer en este tipo de conductas. Pero como le decíamos, la violencia no solo va dirigida a líderes políticos, de ella no escapan los líderes sociales en Colombia, sobre todo quienes desarrollan su labor en zonas rurales. Vamos entonces a revisar cifras. Desde el 11 de diciembre pasado hasta la fecha, van 62 hechos de violencia política contra candidatos, actores sociales y líderes de juntas de acción comunal. De acuerdo con la organización Indepaz, en lo que va de año, más de 23 líderes sociales han sido asesinados. Según los reportes del mencionado instituto, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander son los departamentos con mayor violencia contra los líderes sociales, además de las regiones Chocó y Cesar. Nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez, nos tiene mucho más que contar. Saludos a José Manuel. Visto este panorama, ¿qué dicen los diferentes sectores, sociales de Colombia? Rey, buenas tardes. Efectivamente es una atmósfera de zozobra, de intranquilidad que viven varios líderes en Colombia. Sus organizaciones están demasiado prevenidas para poder ejercer el democrático derecho de la política, de ser elegidos y elegir. Las FARC han dicho también que no van a renunciar a lo pactado, no van a echar para atrás, que mirarán cuáles serán los mecanismos adecuados para adelantar su campaña, pero que por el momento la plaza pública estaría vetada para ellos, mientras que el gobierno nacional no dé las suficientes garantías y deje a un lado los mensajes en Twitter, los señalamientos en micrófonos de los diferentes ministros para que realmente se accionen medidas seguras para el ejercicio político electoral que se avecina este 11 de marzo en las elecciones legislativas y la elección presidencial en el mes de mayo. 44, tú lo has dicho, Rey, 44 miembros y personas afines al partido de las FARC han sido asesinadas en las últimas semanas. Esa es una cifra muy lamentable. Las organizaciones sociales, en definitiva, exigen al gobierno nacional que no se repita el genocidio político de la Unión Patriótica en los años 90. Recordemos que son más de 4.000 militantes de la Unión Patriótica que fueron asesinados durante los 90 en carrera política, en franca lid democrática. Entonces, esto asusta un poco al actual panorama. También han dicho Aída Abella que no se puede soportar este tipo de acciones violentas en plaza pública, que está bien la diferencia, que está bien el no estar de acuerdo, pero no está bien la agresión, la violencia física. El juego de la democracia consiste en eso, en debatir con ideas, y el proceso de paz consistió en eso, en dejar las armas para combatir las ideas de unos y otros, Rey. José Manuel, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de informar. Hasta muy pronto. Vamos entonces a ver otras informaciones que también son noticias durante esta jornada. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con nuestra casa matriz, @Telesur-TV. Varios muertos y cientos de familias damnificadas han sido el saldo de las lluvias que han azotado a Argentina, Bolivia y Paraguay. El Ministerio de Defensa boliviano ha decretado estado de emergencia hasta en 20 municipios del país.
Alina Duarte, que nos dice, Donald Trump firmó este viernes el acuerdo de presupuesto aprobado por el Congreso, con el cual se puso fin al cierre del gobierno que duró más de 8 horas. Con el acuerdo, dijo el mandatario, el ejército será más fuerte que nunca. Shutdown es la etiqueta que utiliza Alina Duarte. Avanzamos hacia nuestro tema en desarrollo. Hoy fueron inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad surcoreana de Pyeongchang. En esta ocasión, el deporte también se toma como herramienta para la paz y la unión de los pueblos. Y en esa misma línea argumental, Corea del Norte envió una delegación de alto nivel a la cita deportiva encabezada por Kim Jong-nam, presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, y en la que también se encuentra Kim Yo-hoon, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un. Algo que a Estados Unidos no le gusta ni un poquito, porque Washington considera que la relación entre el norte y Sur Corea debe ser irreconciliable. Bueno, pero ¿por qué? Se preguntará usted. Quizá por aquello de que a río revuelto, ganancia de pescadores. De lo sucedido durante esta jornada nos pone al tanto nuestra compañera Yuli Torres. Yuli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Háblanos de esta jornada inaugural en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. Hola mi querido Rey, bueno pues unas justas olímpicas que arrancaron de una forma histórica, no solamente por esta parte deportiva, sino por la relación que tienen también con esta parte política. Veíamos este desfile de las dos Coreas, ya había ocurrido antes, lo vimos en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, también desfilaron en conjunto en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004 y en otras justas olímpicas de invierno en Turín en el 2006. Algo muy simbólico, un claro mensaje que vemos cuando aparece esa bandera unificada, un mensaje de unión y de paz a través del deporte, que tú lo decías, a Estados Unidos no le ha gustado mucho. De hecho, se presentaron algunos inconvenientes al inicio de la ceremonia porque Corea del Sur no tenía claro cómo iba a organizar a los participantes, donde iban a estar la gente de Estados Unidos, la gente de Corea del Sur y la gente de Corea del Norte. Finalmente vimos un gesto muy amable también entre los representantes de Corea del Norte y Corea del Sur, que buscan precisamente también seguir fomentando esta unión. Unas justas ejemplares las que vemos en esta ocasión, en las que también América Latina pues dijo presente. 34 deportistas latinoamericanos están en esta competencia. Ellos también están haciendo historia. Tenemos casos como los deportistas de Bolivia. Ellos no son nacidos en esta tierra, pero están representando también a este país latinoamericano. También tenemos el caso de la delegación colombiana. Ellos salieron ondeando su bandera tricolor, también con una vestimenta muy tradicional colombiana. Ellos salieron con las ruanas, haciendo un homenaje a los campesinos colombianos. Entre estos competidores, pues también destacan varios. Está Pedro Causil, también está Laura Gómez. Un proceso además histórico para el país, porque son deportistas que no han tenido acción directamente en justas olímpicas. Es la primera vez que Colombia está en esta competencia. Ellos vienen del patinaje tradicional y evolucionaron, fueron practicando en diferentes países hasta llegar a estas justas deportivas, donde van a incursionar en el patinaje de velocidad. Así avanzan estas justas porque ya empezaron. Más allá de la ceremonia, de todo lo que hemos visto en este ámbito, en la celebración, pues también ya arrancaron las competencias. Ya tenemos ganadores en disciplinas como curling. Ya han ganado medallas precisamente Corea del Sur. También ha ganado Estados Unidos y Canadá. Así avanzan por el momento estas justas. Y un datico, mi querido Rey. América Latina hasta el momento, en toda la historia, no ha logrado conseguir una medalla. Entonces esperamos que en estas justas olímpicas de Pyeongchang 2018 pues se logre al menos una medallita para nuestro ladito, para nuestra América Latina. Una medalla para América Latina, y ya la península coreana tiene la principal de las medallas, que es la medalla de la amistad, la medalla de la solidaridad, ¿verdad? Muchísimas gracias, Yuli. Hasta muy pronto. Yuli Torres, nuestra compañera de la redacción deportiva, nos ponía al tanto de cómo se están desarrollando estos Juegos Pyeongchang 2008. Vamos con la pregunta a Twitter y las respuestas. ¿Qué le preguntábamos al inicio? Bueno, esto que está en pantalla. Ante la ola de violencia contra líderes políticos y sociales en Colombia y la decisión del partido FARC de suspender temporalmente su campaña electoral, ¿qué nación quieren los colombianos? ¿Una donde se perpetúe la guerra o una donde haya caminos que conduzcan a la paz? Vamos a ver respuestas. Por ejemplo, ¿qué nos dice Heidi?
José Manuel Barroso lo tenemos acá, sí. Las FARC, ante el exterminio por parte de la ultraderecha colombiana instalada en la Casa de Nariño, dice él, hecha gobierno, no le quedará más alternativa que seguir luchando por la paz con las armas, más allá de la razón que no los agarren confesados y los brazos en alto. Alerta, dice José Manuel Barroso. Ahora sí tenemos a Heidi. Dice, para que esto cambie se necesitan investigaciones y sanciones. El Estado colombiano debe proteger los derechos de todos sus ciudadanos. Segundo, tiene una responsabilidad específica de proteger a los defensores de derechos humanos. ¿Acaso se trabaja en ello? Pregunta Heidi. Colombia merece paz. David Grau, se deben continuar los caminos del entendimiento que desemboquen en la paz estable para un país que por más de 60 años ha mantenido un conflicto. El gobierno de Santos debe ser garante de los acuerdos e impulsar la paz ante todo. Y Yaotl dice, lo que veo es un pleito entre las facciones de Santos y la de Uribe. Mientras no lo solucionen, unos querrán la paz y otros no. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros por esta vía y nos dan a conocer su opinión. Le vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un mercado en México adornado por los murales que realizan los jóvenes para mejorar el ambiente de la zona. Si bien México es uno de los grandes exponentes en la muralística mundial, lo que va a ver a continuación es una muestra de que esa expresión artística sigue más viva que nunca. Gracias por estar con nosotros. Siga junto a Telesur. México es folclore, es gente, es cultura y es comida y es muchas otras cosas. La central de abasto en 327 hectáreas contiene a nuestro país. Por eso es que nosotros buscamos este espacio y decidimos que aquí queríamos que se hiciera el primer proyecto de central de muros para demostrar que el muralismo mexicano sigue existiendo, que está vigente y que aparte puede ser un mecanismo de transformación para la sociedad.